Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de absoluta libertad de expresión, de debate y de reflexión de la televisión pública. Hoy tenemos a discusión un tema muy interesante, fundamental, algunos dicen, otros que intrascendente, que de todas maneras nada va a cambiar, que es nada menos que el de las elecciones a presidente de los Estados Unidos de América. Tenemos con nosotros a tres espléndidos especialistas con tres tonos muy distintos que ustedes van a identificar. Primero, la académica, Susana Chacón. Pocas mexicanas de su generación tienen tantos doctorados. No me cansaría de mencionarlos. Es licenciada en Relaciones Internacionales de la Iberoamericana, maestra de Economía Política en el CIDE, maestra en Administración Pública de Harvard, doctora en Historia de la Iberoamericana y tiene un postdoctorado en Georgetown. Y especialista en, sobre todo, y esto hace tiempo que hemos tenido mucho diálogo, en negociaciones y conflictos internacionales. Ya no la presento más. Hoy es la directora en el Campus Santa Fe del Tecnológico de Monterrey. Le voy a preguntar a Susana primero. A nosotros nos cuesta trabajo entender, aunque haya mucha información de prensa, ¿sí?, de radio y televisión, cómo funciona y por qué el sistema político norteamericano. Yo solía decirles en las universidades de aquel país que son una democracia bastante imperfecta. Es el sistema, nosotros del siglo XIX, 2 vueltas, luego gana un presidente en las elecciones populares y pierde. Más o menos sabemos cómo funciona. Vemos el Super Bowl, vemos las ligas mayores, ¿no?, el final, y vemos también siempre las 2 convenciones, ¿sí? Es parte del folclore mexicano también. Pero sin entrar muy lejos, de acuerdo con la historia, la tradición, la cultura norteamericana, ¿cómo funciona ese sistema electoral y por qué? Gracias, Porfirio. Bueno, antes que nada, un agradecimiento a ti y al programa por la invitación. Y bueno, entrando en materia, yo creo que es muy interesante hacer una diferencia de lo que conocemos como las elecciones en México y las elecciones en Estados Unidos. Normalmente pensamos en procesos electorales y quisiéramos pensar que son iguales aquí y allá. Hay diferencias sustanciales que parten, como tú acabas de mencionar, del proceso de la historia, ¿no? O sea, la historia y la conformación de Estados Unidos como nación, que viene desde la formación de las 13 colonias. Se gesta un sistema federalista en donde cada colonia... El poder está abajo. Sin duda el poder está abajo, no es exclusivo del Ejecutivo. Y aquí se tiene un proceso en donde los estados tienen mucha independencia en cómo van a votar por su candidato, sea demócrata. Es un conjunto de elecciones locales, más que una elección nacional, dicen los americanos. De hecho, comentábamos hace un momento que podemos hablar de 50 elecciones, porque hay una elección por estado, lo que nos lleva después ya a una elección nacional, pero es un conjunto de elecciones, efectivamente, no es una elección al estilo mexicano. Y es una elección que... Como va esto, a lo mejor son 32 elecciones con 32 gobernadores que se las llevan ellos, con, ¿no?, varios partidos encontrados también, si nos vamos a ese punto, ¿no? Pero bueno, regresando a Estados Unidos, son los 50 estados que tienen una postura distinta y normalmente se centran en 2 tendencias en la actualidad, que es el Partido Demócrata y el Partido Republicano, pero en cada estado la situación es distinta. Y esto nos lleva a tener primero lo que conocemos como el proceso de caucus, que son los consejos locales, en donde los diferentes postulantes buscan convencer a los demás. O comprar. Convencer, ¿Cuál es el juego coincidir. dinero-convicción? Hay un juego importante del dinero, sin duda. O sea, el candidato que tiene más recursos tiene más facilidad de acercarse a la gente y de presentar sus posturas. Una pregunta para el público. Nosotros hemos estado mucho tiempo en esto todos. Constituencies. Esa es una palabra fundamental en la política norteamericana que no tiene fácil traducción. Son un poco los intereses locales, ¿no? A lo que tú respondes, a los campesinos, a los de cuello blanco, a los grupos. ¿Cómo defines tú constituencies? ¿Cómo se responde a estos intereses por parte de los representantes?
a nivel local, evidentemente dentro de un Congreso nacional, ¿no? Aquí juega necesariamente el papel de los recursos, pero juega también las preocupaciones de las poblaciones en cada uno de los estados. De los distintos segmentos. De los distintos segmentos. ¿Y quién los controla y quién los maneja, no? Aquí ya es donde entra justamente el peso de los colegios electorales y los representantes por parte de los Entonces, a colegios nosotros, herederos del viejo vir, escribió don Pepe Iturriaga aquel famoso libro de los dos, que habíamos tenido nosotros 40 y tantos virreyes emplumados y con casaca y con peluca, y que aquí usualmente tienen muy pocos, y que en realidad pues los que mandaban eran los de abajo. Entonces nosotros tenemos la tendencia a pensar que el sistema mexicano y el americano son iguales cuando son diametralmente distintos. Son diametralmente distintos y el peso de la población es muy importante en términos de cómo se define la elección. Y no hay partidos ideológicos. Son intereses locales. Son intereses locales que después se suman en intereses nacionales, que eso es lo interesante. ¿De qué manera traducimos nuestros intereses locales en intereses nacionales, independientemente de los partidos? ¿Y tú qué dirías de esto? Pepe Carreño, y lo voy a presentar, que es el director de opinión del periódico El Universal ahora, ha sido el mexicano con mayor vigencia periodística en Washington. 23 años estuvo Pepe Carreño en Washington. Se sabe todo. Eso quisiera. Lo conocen. Cuando lo ven entrar al Capitolio de Estados Unidos, creen que es diputado. Sí, diputado de la minoría mexicana. De veras, 23 años en Washington. Él estudió en la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales, ha sido corresponsal del Universal en Washington, coordinador para Norteamérica de Notimex, director adjunto de Notimex, corresponsal de la agencia EFE, corresponsal de la agencia France Press, de todo mundo, incluso corresponsal del periódico francés Le Monde. Es el mexicano que estuvo ahí siguiendo las elecciones. ¿Qué es lo que diferencia las elecciones de las anteriores? ¿O no hay diferencia? De todas las, ¿cuántas has seguido tú? Para 8. mí hay dos diferencias notables. Primero, que por primera vez el sistema de primarias, de elecciones para elegir candidatos, sufre una pequeña revolución determinada por los tiempos. Normalmente la elección, los caucuses, los consejos de Iowa y la primaria de Nueva Hampshire. Siempre hemos comenzado por Iowa. Siempre es tradicional. ¿Y por qué? Pues es tradición, ya es tradición, ya es... Es decir, bueno, hay dos cosas importantes. Primero, Iowa se supone que es el lugar, o era el lugar, donde los candidatos ponían a prueba su organización. Por el método de elección de Iowa, que son caucuses o consejos, ahí quienes votan son las personas que quieren ir a pequeñas asambleas de pueblo o de barriada. Y para hacerlo hay que convencerlos de ir. Por eso se dan cosas como, por ejemplo, Hillary llevando palas a Iowa para tratar de evitar que la nieve evite la asistencia a los caucus, a las pequeñas asambleas. Por eso se da también el esfuerzo incluso de proveer transportación a ciertos grupos desventajados, por ejemplo, personas de tercera edad, para que puedan asistir a votar. Es donde está el clientelismo, es estado puro, es lo que estás diciendo. No necesariamente un clientelismo, simplemente el candidato tratando de facilitar que sus partidarios o que la gente que considera ahí van a votar por la él, maquinaria. Ahí se prueba la maquinaria de cada una especie de candidato. ensayo general. Ahora, ¿cuántos habitantes tiene Iowa? Iowa es un estado rural. El problema no es cuántos habitantes tiene. El problema es un estado rural. Es un estado básicamente que era básicamente campesino. Y por eso la importancia de la organización, de sacar a la gente de sus casas, de sus caseríos. ¿Cuál es la diferencia otra que ves entre estas y las anteriores? Los tiempos. Los tiempos, eso. Aparte de los tiempos, el hecho de que por primera vez, tal vez por primera vez en más de medio siglo, el partido que parece más desorganizado o con más pluralidad de candidatos sea el republicano. Normalmente los demócratas eran lo que... ese es muy importante. Normalmente los republicanos los tenían demócratas un eran candidato... como 15 se presentaban, como si fueran las izquierdas, ¿no? Y las derechas siempre son más concretas porque defienden intereses. En este y ahora caso, es al revés. En este caso, se presenta primero
la realidad de que el presidente en ejercicio ya no puede reelegirse y no tiene un heredero visible. Eso es muy ¿Y importante. tiene uno invisible? Sí. ¿Por quién estaría? Bush, probablemente por John McCain. ¿Por qué? Porque John McCain ha estado ahora a favor de todas sus, de la mayoría de sus políticas. Para ordenar un poco la conversación por nuestro público, vas muy bien. Estuvimos platicando, antes de venir, ¿cuántos candidatos vamos a presentar aquí? No más de 7. Hemos quedado de consenso en 7. Y para ilustrar la tesis de Pepe, vamos a presentar 3 demócratas, ¿sí? Que son Barack Obama, que es Hillary Clinton y que es John Edwards, ¿no? Pero nos vemos obligados a presentar una panoplia más grande de republicanos, porque a priori no podemos calificar a ninguno de los 4. Vamos a presentar a Huckabee, vamos a presentar a McCain, vamos a presentar a Giuliani y a Mitt Romney. Ahorita vamos a hablar de ellos uno por uno, pero lo importante es que los republicanos se pluralizaron. ¿Por qué? Primero porque, insisto, no hay un heredero definido por lo menos definido de Bush. Segundo, porque ahora el Partido Republicano es escenario de una enorme lucha entre lo que llaman los conservadores sociales y los que son, digamos, los neoconservadores en muchos sentidos, y los conservadores tradicionales, o sea, los conservadores económicos. Los conservadores económicos serían gente que nosotros podríamos considerar moderados, con una cierta... digamos, con una cierta amplitud. ¿Pero por qué se pluralizaron? Porque, ¿Se ideologizaron? Hay varios intereses conservadores. Muchos. Están, por ejemplo, los conservadores sociales le dan mucho más importancia a temas como el aborto, a temas como el matrimonio entre los homosexuales. Lo que se llama el debate moral en Europa. Porque hay 2 debates, el económico, hay 3 debates, el político, el económico y el de las costumbres. Donde entra el aborto, donde entra la unión libre, los homosexuales, la eutanasia, ¿no? La célula madre. Y que además insisten que el gobierno tiene un papel regulando todo eso. Los conservadores económicos, los conservadores tradicionales, son digamos, el grupo que cree en pocos impuestos. Pero si no se lo dan al Estado, fíjate qué contradicción tienen. Si va a haber regulación de todo eso, pues si no es el Estado, que esos son los curas. Voy a presentar a nuestro tercer invitado, que es otra dimensión interesante y significativa del interés mexicano en este tema. Es Tomás Caparroso Franco. Él es licenciado en Derecho de la UNAM, fue consejero universitario, ha llevado numerosos cursos en política exterior en los Estados Unidos, ha sido director de la Gaceta de la UNAM. Él es comentarista de política exterior. Y yo diría medio lobista, porque yo sé que andas ahí en... No, tengo amigos, pero nada. Muchos amigos, anda ahí en la... Amigos. No digo que en la grilla, porque pero todos son iguales. Ha sido comentarista de política exterior de México y Estados Unidos en Radio Fórmula, en Radio Centro. Es un compañero comunicador también. Es actualmente el conductor del programa Entre Abogados y Ciudadanos del canal 145. Así es. Tú, ¿cómo? Entrando a los candidatos. Correcto. ¿Por qué no comenzamos? Yo te veo más liberal a ti. Liberal, como dicen los americanos. Bueno, vamos a partir ¿por qué no de la comenzamos base? por los demócratas? Sí, yo quisiera hacer que la gente que nos está viendo, los americanos, los candidatos de republicanos y demócratas son como la Coca-Cola y la Pepsi tradicional, o como el Ford Pepe, y la Chevrolet. La tradicional y la nueva, la Light. Sí. Son iguales, no hay diferencias. Yo creo que es muy importante decir, un poco rotunda que hay que ser muy serios porque, por ejemplo, todos los 7 que vamos a mencionar hoy, ahora, vamos todos las votaron después. En contra de que se les diera licencias a los migrantes de los Estados Unidos. Bueno, ya pues por la generación. Esa es una, y migración igual. Están en favor y en contra del Telecán. Esto es muy importante decirlo. Este es la agenda y lo traen. Entonces los que estamos a favor del Telecán somos nosotros, estamos perdidos. Curiosamente ellos ya lo quieren terminar y ha habido discusiones, Edward se han metido. Pero vamos a hablar tipo de los candidatos. Tipo Ross Perot. Ahora vamos a hablar de los demócratas. Los republicanos, todos están por más muros y muros y muros. Y más, igual que los demócratas, ¿eh? No, hay nivel de muros, hay matiz que publicó en un recuadro Pepe Carreño. Pero es muy curioso, por ejemplo, el alcalde de Eagle Pass dice que él no quiere muro porque todos los ganados de su estado, de Texas, vienen a tomar agua a México.
Ellos no quieren muros en Texas. Ahí hay una discusión fuerte en Pero Texas. vamos al tema Pero de los vamos candidatos. de los candidatos. Por ejemplo, Por yo tu diría, primera afirmación, perdón que te interrumpa, a veces me mandan algunos correos electrónicos y me pido disculpa a quienes así lo piensan, que interrumpo mucho a mis invitados, pero es que trato de canalizar, de vamos a orientar, ordenar. porque yo estoy pensando en el interés de la mayoría. Yo creo, la más visible y la más fuerte económicamente es la señora Hillary Clinton, ella Empezamos por los demócratas. y le dicen Hillary William Clinton. Así es mencionada en todos los medios. ¿Por qué? Porque el esposo es el que está atrás de ella, dicen, y es lo que ella vende también. Cuando tuvo un problema en New Hampshire y cuando perdió y se fue hacia Iowa, lloró para que sintieran que era más humana, pero todo el mundo sabe que está la planadora atrás del marido, está todo el grupo de Henry Cisneros, están Paul Begala, todos los que estaban con el Entonces, muy ¿cómo buen defines presidente, tú a Hillary Clinton? Hillary William Clinton. Y Pero eso es ¿cuál lo que es su programa? Su programa básico es, desde luego, buscar mejoras en el trabajo, por eso está en contra del Telecán, mejorar la frontera. ¿De veras? Sí, ¿Quiere claro. abrogarlo? Sí, ellos van a buscar, en el 2010 hay Pero que si aclararlo. Clinton fue el que lo aprobó, el que Sí, nos torció pero la mano. el tiempo ya pasó. Y esto es lo que hay que decir, ya son muchos años, ya se cumplieron varias partes del tratado, y para ellos, hay que recordar que para ellos es un acuerdo, para México es un tratado. Exacto, igual que con Europa. Y es muy diferente un acuerdo a un tratado. Pero bueno, eso es un término Ellos legal hicieron que habría Bill of que... Implantation, lo conozco muy bien. Es una Ya administré diferencia el muy tratado grande, con Europa. porque ellos lo pueden desechar en cualquier momento y mover hacia un lado. Y van a buscar complementarse unas nuevas políticas del cambio. Porque todos hablan Entonces, del cambio. Hillary tiene composiciones porque el tiempo se nos va. Sí. ¿Cuáles? Hillary tiene básicamente buscar mejores empleos. Ella está manejándose mucho con las mujeres. El género, hablan mucho que las mujeres están con ella. Y el apoyo del ¿Pero marido. qué interés corresponde, Hillary? Pues a los intereses de los grandes capitales, como todos en Estados Unidos. No, bueno, no Sería está un en eso. error pensar, cualquier senador en la Unión Americana, y eso hay que decirlo muy claramente, porque es tan diversa la política y tan abierta en Estados Unidos, que usted perfectamente puede saber el dinero que recibe cada candidato y de quién, y cómo lo recibe. Hillary Ahorita Clinton vamos a recibió analizar. dinero de Vamos grandes al segundo capitales. bloque. Lo que nos está dejando nuestro amigo Caparroso es como me decía un mexicano cuando me veía en el lobby de Naciones Unidas, que yo andaba con mis amigos africanos, que los quiero mucho, y dice, ¿cómo los distingues? Todos son negros. Le dije, pero desde la manera de caminar. Aquí hay dos visiones, la de que todos son iguales y, perdón, con todo matiz, tampoco son tan iguales. Y ahí hay que entrarle al tema con mucho rigor. Muchas gracias. Volvemos al segundo bloque.